Hola chicos, buenas tardes. Continuando con la clase que tuvimos hace un momento, voy a hacer un ejercicio completo donde vamos a poder calcular todas las propiedades de los polígonos regulares, que son las características con las que cuenta un polígono regular. Recuerden que los polígonos regulares tienen la característica de tener todos sus lados de la misma longitud y por consecuencia todos sus ángulos interiores tienen también la misma longitud. Iniciamos con el primer cálculo y el primero, recuerden que es determinar cuál es el número de lados que tiene el polígono. En este polígono podemos observar que tiene un valor de 8 lados. N para nosotros entonces vale 8. Con ese valor podemos empezar a calcular las características del polígono. La primera característica que vamos a calcular son las diagonales a partir de un vértice. Esas las representamos con la fórmula de diagonal D mayúscula V y esta se calcula con la fórmula de N menos 3. Para calcular entonces las diagonales a partir de un vértice, que son las líneas que salen, si consideramos un vértice, en este caso el vértice F, son todas las líneas que pueden salir hacia los demás vértices, como de F a C. Todas las líneas que pueden estar ahí, que salen únicamente del vértice F. Estas diagonales las vamos a calcular y decimos diagonal a partir de un vértice para un octágono. Voy a poner ahí el número 8 abajo como una clave. Se calculará 8 menos 3. Las diagonales a partir de un vértice serán 5. Si nosotros queremos calcular el número de diagonales totales que se pueden formar, es decir, considerando todos los vértices que están ahí, es importante que recordemos que al ser la línea recta que va de un vértice a otro, al ser una diagonal de un vértice, puede duplicarse cuando queremos contarla con el siguiente vértice. Por lo tanto, esta tiene una parte particular en cuanto a la forma, porque se duplican las líneas. Nosotros tenemos que hacer la división entre 2. Entonces, para sacar diagonales totales, nosotros usamos la fórmula de n por n menos 3 todo sobre 2, porque n menos 3 me da las diagonales a partir de un vértice. N, que tengo aquí antes del n menos 3, me representa cada uno de los vértices que tiene la figura. Recuerden que si es un polígono regular, el número de lados que tiene el polígono es igual al número de vértices con el que cuenta el polígono. Al sustituir, tenemos diagonales totales, será 8 por 8 menos 3 dividido entre 2. Y si resolvemos la operación, nos quedaría, recuerden que por jerarquía, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis, 8 menos 3 que nos da 5 entre 2. Y 8 por 5 me da 40 entre 2. Las diagonales totales que tiene el octágono serán 20 diagonales totales. ¿Qué otro cálculo podemos hacer? Pues podemos hacer el cálculo de los triángulos. Al trazar las diagonales dentro del vértice, dentro de la figura, nosotros podemos observar que se forman triángulos dentro de él. Para poder calcular el número de triángulos utilizamos una fórmula que es triángulos es igual al número de lados menos 2, porque no consideramos las dos líneas que están junto al vértice en referencia como parte de los vértices que vamos a unir. Al restar, nosotros para saber cuántos triángulos interiores puede tener un octágono, solamente restamos 8 menos 2. El total de triángulos en el octágono serán 6. Otro cálculo que podemos realizar es la suma de los ángulos interiores dentro del polígono. Recordemos que cada triángulo que nosotros formamos dentro del polígono, la propiedad de los triángulos que nos dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180. Por lo tanto, si nosotros tenemos triángulos dentro del polígono, los ángulos que se forman dentro del triángulo que se va formando ahí sumarán 180 grados. Al calcular nosotros el número de triángulos, podemos determinar cuánto suman todos los ángulos interiores
puesto que estamos sumando esos ángulos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a tener una fórmula particular que es la suma. Recuerden que este símbolo significa suma de ángulos, esta significa ángulos, y vamos a agregar el INT para interiores, en este caso del octágono, y la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono la calculamos de la siguiente manera. N-2, que nos dice cuántos triángulos hay dentro de él, y lo vamos a multiplicar por 180, que son la suma de los ángulos dentro de cada triángulo. En el caso del octágono, la suma de los ángulos interiores la calcularíamos de la siguiente manera. 8 menos 2 multiplicado por 180. Y 8 menos 2 ya sabemos que es 6. 6 por 180 nos daría 1080 grados. Eso sería la suma de los ángulos interiores de un octágono. Con este dato que acabamos de calcular, podemos encontrar el último cálculo que vamos a realizar el día de hoy, que es el valor de un ángulo. Recordemos que lo que acabamos de calcular es la suma de todos los ángulos dentro de este polígono. Es decir, la suma de este ángulo, de cada uno de los 8 ángulos que tenemos dentro del polígono. Y como estamos hablando de un polígono regular, el valor de los ángulos interiores todos van a ser iguales, puesto que sus lados son iguales, sus ángulos también son iguales. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor de un solo ángulo dentro del polígono? Pues vamos a utilizar la fórmula que dice ángulo interior, y estamos hablando de un solo ángulo. Esta va a ser n-2 por 180. O sea, tengo que saber cuánto suman los ángulos interiores del polígono para después dividirlo entre el número de lados que representa el número de ángulos del polígono. Entonces, en el caso del octágono, la suma de los ángulos interiores sería 8 menos 2 multiplicado por 180 entre 8. Si recordamos que ya calculamos la suma de los ángulos interiores, que es 1080, yo puedo entonces decir que 1080 tendría que dividirlo entre 8 y encontrar el valor de un ángulo. En este caso, 1080 entre 8 nos da 135 grados. Este valor sería el valor de un solo ángulo dentro del polígono. Espero que con esto puedan tener mayor claridad de la clase que estuvimos trabajando hoy en la mañana. Y si existen dudas, ya saben que pueden hacer comentarios en el video o pueden mandar sus mensajes por WhatsApp. Gracias.